Bien, en nuestro bloque American Mining nos encontramos con el editor internacional de nuestra revista Rumbo Minero, José González. José, ¿cómo estás? Bien, encantado, Jorge, estar con ustedes siempre. Cuéntanos un poco, el MINEM acaba de reportar que la producción nacional de cobre de noviembre llegó a las 241.000, un poco más, toneladas métricas finas, 2.1% más que en el mes de octubre y 4.6% menos que en el mes de noviembre del 2023. Para una producción total de enero a noviembre, juntando todo, de 2.472 toneladas métricas, 472 toneladas métricas, 1% menos que el mismo periodo en el 2023. La producción de diciembre es similar a la de noviembre. La producción total del 2024 estaría más o menos por debajo del 2023. ¿Por qué se está dando este tema? Que va a ser un tema recurrente, Jorge, en estos días, ver cuánto producimos de cobre el año pasado. Y si bien la producción de noviembre, mes a mes, fue la segunda más alta del año y tuvo ese incremento que mencionas, año a año la producción cayó por una reducción en la producción de antamina, mes a mes, noviembre a noviembre, del 31%. Ahora, si sumamos los 11 meses, la producción... comparada al mismo periodo en el 2023, la producción cayó marginalmente por una caída en la producción de Cerro Verde, del 5.1% y Quellaveco del 4.4%. Como mencionas, si asumimos que la producción de noviembre es similar, la de diciembre es similar a noviembre, no vamos a cumplir el año pasado con el objetivo del MINEM de llegar a producir 2.8 millones de toneladas. Es decir, estaríamos 3.1% menos del objetivo y debajo de la producción del 23 en 1.5%. ¿Qué significa esto? Hay una discusión en las publicaciones internacionales y en los analistas mineros nacionales que la producción del cobre por ahora habría llegado a un plató. ¿Por qué un plató? Porque la producción del 24 no es superior a la del 23 y la del 25 y la 26 no van a crecer sustancialmente porque no hay proyectos en estos 4 años que vayan a incrementar esa producción. Ahora bien, ese plató es temporal y no es secular. ¿Por qué? Hay 15 proyectos cupríferos importantes que cambiarían todo el escenario de la producción cuprífera del Perú hacia el año 2037, siempre y cuando se solucionen los problemas que hay de por medio y produzcan. ¿Cuáles son? Tía María, Corocuhuayco, Ampliación Toromocho, Zafranal, Los Chancas, La Granja, Michiquillae, Jaquira, Coimolache, Quechua, Cotabambas, Reposición Antamina, El Galeno y Río Blanco. Todos están en distintos procesos de producción. Estos son proyectos en donde existe cobre comprobado y se puede producir y hay fechas de producción salvo 2 de ellos y tenemos los volúmenes. Todos estos proyectos producirían 2.448 millones de toneladas que incrementarían la producción anual de los actuales 2.7 millones a 5.2 millones. Que alcanzaríamos a Chile. No llegaríamos, ahora vamos a revisar los números de Chile que acaba de publicar Cochilco, estaríamos casi duplicar la producción y nos acercaríamos a Chile. Pero ya sentados en el segundo puesto. Correcto, y además, asumiendo el Congo está actualmente en una confrontación, los rebeldes... Constantemente, ¿no? Pero es peor, en la frontera entre Ruanda y el Congo, los rebeldes del M23 acaban de tomar una de las ciudades más importantes, Goma, del Congo, y la lucha es por tomar control de los recursos mineros de la República del Congo, hablando de riesgos geopolíticos y sociales. Ahora, si asumimos que esta producción sea del año 37 en el Perú, y asumimos que el precio del cobre sube 3% al año, en línea con la demanda por estos 12 años, el ingreso por cobre podría llegar a 72.000 millones de dólares anuales, es decir, el 275% de lo que ingresó por exportaciones de cobre en el año 23. Perú. En Perú. En 12 años podemos producir más ingreso por cobre que en los 44 años anteriores. Impresionante. Precisamente, José, tú lo has mencionado, veníamos hablando fuera de cámara con Jorge, contigo, acerca de este reporte tan interesante de Cochilco, que hace una proyección de la producción de cobre en el periodo de un decenio, 2024-2034. Danos algunos datos de cómo están dimensionando en este reporte el objetivo que busca Chile en su producción cuprífera. Como sabes, César, Cochilco es la Comisión Chilena del Cobre.
Es la que está... En el Perú deberíamos tener un poco esa perspectiva, esta visión de plato, el pesimismo sobre la producción, sin duda. Producir metales y minerales es difícil, pero siempre hay que pensar hacia adelante. Podemos tener un plató de 2, 3 años, 4 años máximo, pero las perspectivas son importantes. Y según Cochilco, que siempre te hace proyecciones a futuro, la participación de la producción mundial de cobre chilena pasaría del 23.6% en el 24 al 27.3%, impulsada por nuevos proyectos y la expansión de proyectos actuales. Sí, Chile espera producir 5.54 millones en el 34, nos acercaríamos con los nuestros casi cerca, lo que representa un crecimiento del 5.6% comparado a la producción del 2023, donde llegó a 5.25 millones de toneladas, con un año pico de 6 millones de toneladas en el 27. Es decir, ¿qué te dicen los chilenos? Que van a llegar a un pico en el 27 y ya van a empezar a bajar. ¿Sí? No solo hay un plato, sino un decrecimiento, porque recordemos, las minas chilenas son viejas, son grandes y no tienen muchos greenfields, tienen muchos brownfields. ¿Qué te dice Cochilco también? Que la producción de concentrados de cobre va a ser el 87% de la producción total y los cátodos 12.3%. Hay un tema fundamental. A partir de 1980 se consolida la producción de lixiviación en pilas y los pórfidos gigantes latinoamericanos se convierten en la gran oferta de cobre. La producción de sulfuros y de cátodos se está reduciendo globalmente. Si bien es más caro, en el Perú, los pórfidos peruanos son los de menor costo a nivel global y son los que representan un horizonte de producción cuprífera en el Perú absolutamente importante. De nuevo, en la medida que el Perú se madura en su perspectiva minera, tenemos que dejar el pesimismo de la volatilidad anual y empezar a pensar en horizontes y en inventarios, ¿sí? En cuánto producimos en las series de tiempo. Escenarios mucho más grandes. Correcto, y de más largo plazo. Cuando uno ve la producción de cobre del Perú de 1980 y la proyección al 37, la correlación entre los gobiernos y la producción es inexistente. Eso no niega que si el gobierno de García definió una serie de cosas, en el gobierno Humala se disparó la producción, pero no hay... Los proyectos de cobre tienen en promedio 18 años entre exploración y producción. Por lo tanto, las perspectivas de las compañías cupríferas son de muy largo plazo, ¿sí? Las coyunturas afectan, pero hay que empezar a pensar hacia adelante y no necesariamente lo que está sucediendo hoy por hoy. De acuerdo. Muchas gracias a José González, como siempre. Vamos a tocar también estos temas en el sector minero en la revista Rumbo Minero, editor internacional de la revista Rumbo Minero, José González. Tenemos la revista, hablando justamente de la revista Rumbo Minero, no se olviden, www.rumbominero.com, y usted podrá acceder a todos estos temas de manera gratuita en la web. Usted puede bajarse la revista y poder leer y también ver los proveedores más importantes del sector minero. Ahora César tiene algo que decirnos. Cómo no, presentamos el bloque de activos mineros, AMSAC. La situación ambiental en Loroya era sumamente compleja. El Perú tuvo que asumir su responsabilidad tutelar de velar por la salud de la población y el ecosistema. Anteriormente las calles, las pistas eran barro, eran tierra, entonces ahí estaba la contaminación. Y eso ha cambiado, porque ya ha tapado, ha remediado ya activos mineros. Ya se ha cubierto todo lo que se ha envenenado, digamos, la ambientación. Hoy en día ya Alto Marcabay ha desarrollado bastante, uno en el comercio, uno en el transporte, se ha creado fuentes de trabajo, y es otra calidad de vida prácticamente. Este lugar, como dice, ha desarrollado bastante, ¿no? Gracias a eso ya tenemos un desarrollo más de nuestra asociación de acá de Alto Marcabay, ¿no? Inclusive los animales anteriormente sufrían de la renguera que se habla. La renguera, unos animalitos que no podían caminar por los pastos, por la contaminación, todo. Hoy en día desapareció esa enfermedad. En estos espacios, con suelos expuestos, con suelos contaminados, jugaba con mi hermano, con mis amigos, con mi familia. Me llena de alegría trabajar en una empresa que ha hecho el cambio en Loroya. Los niños de hoy tienen una realidad totalmente distinta.
Estamos ya con el exministro de Energía y Minas, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi. Ingeniero, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Tenemos un problema de poder crecer en cobre, poder crecer en producción, poder crecer, pero no estamos viendo que para poder cosechar hay que sembrar. Y la exploración en el Perú está no solamente lenta, no es interesante para muchos inversionistas porque las reglas que ha puesto el Estado peruano no son atractivas y no estamos sembrando para el futuro, ¿no? ¿Qué haría usted con este tema de la exploración? Peor incluso en un detalle, ¿ya? Porque no estamos hablando de recursos que son renovables, estamos hablando de recursos no renovables. Esto quiere decir que la producción que tenemos hoy con lo que tenemos hoy día va a decrecer en el futuro. Entonces, no solamente se trata de explorar para crecer, sino explorar para poder compensar lo que se está perdiendo. Eso es lo más difícil de todo. Yo creo que no tenemos conciencia, no tenemos claro. O sea, hay ideas que son básicas en un país. Una cosa que tiene que saber todo el Perú es que el Perú vive fundamentalmente de la minería, que el sueldo del Perú es la minería y que todo aquello que representan otros sectores en que se crece se apoya en los sectores productivos y dentro de los sectores productivos el más importante es la minería. Entonces, si no aseguramos el futuro de la minería, estamos socavando las bases económicas del país. Y entonces, no crecer en minería, no tener recursos de exploración, no significa solamente que no vamos a crecer, que es lo deseable para poder mejorar en la vida, sino que vamos a decrecer, porque no va a haber cómo reemplazar lo que se vaya agotando. Y eso es una situación de descenso en el futuro que es preocupante. Entonces, el tema es conceptual, porque la exploración no debiera traer mayores problemas. Por mí fuera, lo haría vía declaración jurada y pondría una buena supervisión. Es suficiente. Perdón, ingeniero, y sin embargo se crean más normas. Usted, que es el ministro de Estado, sabe, no vamos a hablar solamente de la minería. En todo orden de cosas, sí, la tendencia a burocratizar, a crear escenarios que son mucho más dificultosos para lograr el objetivo de consolidar el registro de una exploración se ha venido dando y por eso somos uno de los países menos atractivos en ese camino. ¿Qué es lo que debemos enmendar, a su juicio, lo más inmediatamente posible? Yo creo que tenemos que levantar toda esa clase de normas, pero sobre todo, y por eso ese mensaje, tenemos que salir de aquello de estar fiscalizando detalles en todo. Cuando usted ve en cualquier aspecto, en cualquier empresa, una recomendación de uno de los aparatos de control, es una visión de contador sobre el tema, entonces le dicen, faltan normas específicas para controlar y cada vez quieren agregar más normas y más normas y más normas. Las normas cuestan, las normas representan mayor tiempo, es un trabajo improductivo. Las normas son una necesidad, pero de un cierto límite. Uno no las puede estar extendiendo porque... ¿Y qué opina usted? ¿Y qué opina usted del tema de la ventanilla única digital? Hay voces que dicen, bueno, se ha digitalizado lo que ya era y simplemente es lo único que se ha hecho, no se ha avanzado en la rapidez. ¿Qué tan eficiente es? Podría ser muy eficiente. O sea, ¿cómo lo haría yo? ¿Cómo lo conseguiría? Yo tendría programado en lo digital, tendría plazos y tendría responsabilidades. ¿No? Decir, esto va a tal sitio, ahí hay tantas personas para cubrir este tema y tienen este plazo. Y en ese plazo me dicen, esto es imposible por tal o tal razón, a esto le falta todo esto de acá, o se va. Bien duro. Entonces, para tener un equipo realmente eficiente y que las cosas funcionen. O sea, si las cosas no tienen trabas, ¿qué pasa? Y debería tener silencio administrativo también, ¿no? O sea, no puede ser que demore 4 meses para uno de los plazos, ¿no? Mire, yo vivo cerquísima de Comandante Espinar. Llevamos 3 meses ahí. Cada vez que hay que salir de donde estoy, tengo que contar media hora más de lo que contaba antes para poder atravesar el Comandante Espinar. En mi concepto, eso se podía haber hecho en una semana. En mi concepto, lo que habría que priorizar
es el tiempo de las personas, el tiempo del ciudadano que paga con sus impuestos esas obras. Y no sé de qué forma lo están haciendo, no sé cómo se pueden pasar 3 meses en eso. Entonces, el Estado tiende a ser muy indolente cuando se trata de los plazos del administrado. Parece que no le importan, parece que no tiene la conciencia que los recursos de los cuales vive, el Estado es necesario, ¿no? Pero los recursos de los cuales vive son provistos por... Y peor aún, la inversión del Estado para promocionar la minería es insípida, siendo el sector que más le da. Y teniendo mensajes contradictorios. O sea, lo fundamental en una nación, para que una nación se pueda orientar y para que tenga ideas claras de en qué dirección marcha, es como en la familia, ¿no? En la familia, el sueldo del padre es fundamental. Nadie de la familia se va a ir contra el sueldo del padre. Y en el caso del Perú, son los sectores productivos los que permiten el crecimiento del Perú. De ahí viene el trabajo, de ahí vienen las oportunidades de mejorar los niveles de vida para las personas, para las familias. Entonces uno tiene que tener un concepto claro de lo que valen los sectores productivos. Creo que en muchos sectores el trabajador público no es consciente de eso, ¿no? No es consciente de dónde salen los recursos que pagan su sueldo. En el proceso de discusión de la ley MAPE de la minería artesanal, la pequeña minería, ingeniero Herrera Descalzi, hay elementos que nos están preocupando y que vienen además informándose a través de los medios de comunicación. Perú 21 concretamente, la semana pasada, sacó una información en la que señalan que 2 dirigentes, uno del CONAMIN, el otro del CENAMI, que agrupan a los informales, pidieron a gran explosión, muy estentoriamente, al funcionario de la Dirección General de Formalización Minera, el MINEN, que saque a su representante porque dice que no los favorece. Y hay varias voces que están expresando su preocupación por la manera como se está debatiendo la ley MAPE, con esta presión y con esta imposición prácticamente muy grande de los dirigentes informales que están ahí. ¿Usted cree que debe cambiar un poco este panorama? ¿Cómo se puede defender, en todo caso, la verdadera formalización minera sin que existan sesgos de esta naturaleza? Por supuesto que tiene que cambiar. Esa es una compulsa de fuerzas. Y lo que estamos viendo de esa compulsa de fuerzas es que la gente que está tras la minería informal y sobre todo ilegal siente que su brazo es más fuerte que el brazo del Estado y que el Estado no tiene la capacidad de actuar. Entonces, el Estado tendría que haber desarrollado la capacidad de actuar. No necesita ley para tener una capacidad de actuar, ¿no? Lo hemos conversado en otras ocasiones. ¿Qué se necesita? Hacer un buen seguimiento de los insumos y de los productos. Y por supuesto que el Estado tiene capacidad. Yo he dicho incluso tiene rentabilidad. Porque si estamos hablando de una actividad, en el caso de la minería informal, que genera en el oro alrededor 8.000, 10.000 millones de dólares, el sacar el 30% de impuestos que se puede sacar de ahí, generosamente paga todo el costo que pueda tener el Estado en eso y le deja beneficios para otras actividades. Pero entonces tiene que tener las capacidades y no vemos esas capacidades. Lo que estamos viendo son capacidades económicas, incluso políticas, de los sectores de minería informal e ilegal. Y también una falta de entendimiento de cómo es el sistema. Por ejemplo, se dice respecto a áreas que no tienen explotación o que no están todavía en explotación, que tienen permisos a través de los derechos de vigencia de largo plazo. No se entiende el proceso. El proceso es porque el proceso de inversión es larguísimo y nadie va a invertir en algo sobre lo que no tiene un derecho. O sea, primero uno tiene que tener el derecho y después de que tiene el derecho, hace los estudios. Ahí vienen los estudios larguísimos de los que hemos hablado por la permisología, la evaluación del país, porque el Perú no es el único que tiene recursos mineros en el mundo. Hay muchísimos países que compiten por recursos mineros en el mundo, en África, en Asia y también en América del Sur. Hay otros que están despertando. Entonces tenemos que poder ganar eso. Entonces estamos en un juego de competencia. Y en ese largo proceso, en todo el proceso tienen que tener el derecho. Porque ¿de qué les sirve si el derecho se les extingue
8 años, ya no tenemos De acuerdo. posibilidades, ¿no? Ahora, la bancada de Perú Libre ha presentado un proyecto para que Petroperú se quede con los lotes 1, 6 y Z69. ¿Esto no será darle a Petroperú más oxígeno? ¿Será eficiente? ¿Realmente vale la pena? ¿O usted piensa que es mejor licitarlos? En el caso de estos recursos en especial, en el estado en el que están ahora, lo que aportan es poquísimo. Nosotros estamos viviendo un largo ciclo del petróleo que se va hacia su fin. No creo que haya explotación de petróleo en el siglo XXII. Y no sé si lleguemos a las 2 últimas décadas del siglo actual, del siglo XXI. Entonces, lo que tenemos que hacer, tenemos que aprovecharlo. Lo que entiendo es que en esa zona hay posibilidades, pero en aguas profundas. Entonces, que la idea era no seguir repartiendo un montón de pequeños lotes entre pequeñas empresas que no tienen tampoco la capacidad de hacerlo. Petroperú tampoco tiene la capacidad de hacerlo. La idea en algún momento de Perú Petro fue juntar todo en un gran lote y llamar a un gran inversionista, convocar a un gran inversionista que pueda tener un hallazgo fundamental. En los últimos años hemos encontrado hallazgos fundamentales en la Guyana, en otros países. Por lo menos para cubrir nuestra demanda, ¿no? Que ni siquiera la cubrimos. No, para ver si hay algo importante realmente, ¿no? Que nos permita dar un salto. No para ser consumidores. Nosotros en el tema de energía, para mí la idea de energía, todo renovable, todo eléctrico. Pero los recursos, si tenemos el petróleo es para venderlo, ¿no? Es para poder exportar. Tenemos que sacar provecho de ello. Entonces, yo no veo a Petroperú en la capacidad de hacer eso. No sé ni siquiera si en los próximos meses va a volver a pedir otros $1.000 millones. No sé ni siquiera cómo estén sus cuentas. Nunca fueron claros, nunca fueron transparentes en eso. Vamos a tener que esperar a un próximo gobierno, por lo visto, porque hemos pedido claridad varias veces y las cosas no se escuchan. No se escuchan. Muy bien. Le agradecemos, ingeniero Carlos Herrera Scalzi, por estar con nosotros y esperamos tenerlo en otra oportunidad para conversar de estos temas que son técnicos y que usted maneja bien, pero que son muy importantes que la gente los pueda conocer de la manera adecuada. Muchas gracias por estar con nosotros en Rumbo Minero. Muchas gracias también por la invitación. Como siempre, un gusto poder conversar con ustedes. Gracias. Bien, vamos a una pausa comercial y regresamos. ¡Qué rico! Para el año 2025, la inversión minera en el Perú superaría los $6.000 millones, consolidando al país como un destino minero clave a nivel mundial. A través de Expo Mineros y Proveedores, Minpro 2025, impulsamos las transacciones comerciales de la gran industria minera y sus proveedores. Reserva tu stand y participa en la feria minera más completa del sector. Exhibiciones, conferencias y ruedas de negocios en un solo lugar. Del 24 al 25 de junio en el Centro de Convenciones de Lima. Haz negocios con la principal fuerza económica del Perú. No te quedes fuera y separa tu stand en minproperú.com.